Hola a todos, hoy vamos a seguir con la parte de ecuaciones diferenciales ordinarias y en esta ocasión lo que vamos a ver son las ecuaciones exactas e inexactas. Entonces primero vamos a definir qué es una ecuación exacta. Entonces nosotros lo que decimos es lo siguiente: dada la E de O en forma diferencial, la forma diferencial pues sería la siguiente, fíjense bien, m de x, y de x más n de x, y de y eso a su vez pues igualado a 0. Entonces esta ecuación decimos que es exacta si existe una función z igual a f de x, y, es decir, es una función en dos variables, tal que pues tiene derivadas parciales y se satisface pues lo siguiente. ¿Qué es lo que se satisface? Se satisface que la derivada de f con respecto a x, la parcial de f con respecto a x, pues esta coincide con la m de x, y, es decir, son iguales. Y la derivada parcial de f con respecto a y, esta pues también coincide con la n de x, y. Y esto pues por lo menos en una región, entonces le ponemos aquí para todo x y y en un subconjunto omega de r cuadrado. Usualmente este conjunto omega es un conjunto abierto, ¿sí? Bueno, esta es la definición de lo que nosotros vamos a decir ecuación diferencial exacta, ¿no? De primer orden. Ahora, sería inexacta si no es exacta, obviamente, ¿no? Y pues vamos a hacer ciertas observaciones que son las siguientes. Fíjense bien. Suponiendo que existe esta f y que cumple esto, y además pues tiene derivadas de segundo orden, entonces yo podría hablar de la derivada con respecto a y de la derivada parcial de f con respecto a x. Entonces, si nosotros recordamos del cálculo en varias variables, esta derivada cruzada pues viene a ser igual a la otra cruzada, es decir, a intercambiar el orden de derivación. Sí, la puedo ver así. Entonces me quedaría de esta manera. Equivalentemente, si usted se fija, lo que yo tengo es que esta es la m y la estoy derivando con respecto a y. Entonces, lo que voy a decir es que su parcial en esta notación, m sub y, tiene que ser igual, bueno, esta es la n y la estoy derivando con respecto a x, entonces tiene que ser igual a la n sub de x. Esta condición es muy importante, ¿sí? Porque lo que me está diciendo, bueno, mire, si la función es exacta o si la ecuación es exacta y existe esta función tal que esto, pues tiene que cumplir que sus derivadas cruzadas sean iguales, que es equivalente a decir que m sub y es igual a n sub de x. Ahora, ¿qué pasa si yo no conozco a f, verdad? Porque puede ser que desconozca a f. Ah, bueno, como conozco a m y conozco a n, puedo usar esta condición. Entonces, esto es una condición equivalente, ¿no? Lo ponemos acá, condición equivalente. Entonces, tenemos esta condición equivalente. Una segunda observación, bueno, si yo tengo que z, pues es mi función en dos variables, f de x, y. Entonces, yo debo de acordarme de lo que es el teorema de diferenciabilidad total. Este teorema de diferenciabilidad total lo que me decía es lo siguiente, que el diferencial de f, pues esto era igual a la parcial de f con respecto a x de x más la parcial de f con respecto a y diferencial de y. Ok, esto es lo que me decía el teorema de diferenciabilidad total.
Pero esta f es la m y esta y parcial con respecto a y es la n, ¿no? Entonces yo puedo ver esto como m de x más n de y. Acuérdense que aquí ambas dependen de x y de y, solo lo pongo así. Y esto va a ser igual, pues como es de una ecuación diferencial, vamos a decir que esto es 0. Y entonces lo que estoy diciendo aquí es que el diferencial total o el diferencial de f, pues eso vale 0. Si yo integrara, lo que estoy diciendo es que mi función f de x, y, en este caso tiene que ser igual a una constante. Y esto pues sería, digamos, la solución de esa ecuación en forma implícita, ¿sí? Lo que nos da esto es una solución implícita. Esto es lo que tendríamos. Ahora la pregunta sería, bueno, si yo ya sé que esto tiene que ser igualado a una constante, ¿quién es la f? ¿No? Siempre sería la pregunta, ¿quién es f? Si me dan una ecuación diferencial. ¿O cómo hago para obtener a f? Bueno, existe un procedimiento estándar, digamos, para hacer esto y la idea es lo siguiente. Entonces vamos a poner acá. Vamos a poner aquí proceso para encontrar a f de x, y. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se hace lo siguiente. Primero, se integra parcialmente. Se integra parcialmente con respecto a x a. Bueno, vamos a ponerle aquí como unas comillas, ¿no? Con respecto a la. Entonces lo que se va a integrar parcialmente va a ser lo siguiente, fíjense bien. Yo tengo esta derivada parcial de f con respecto a x igualado a m de x, y. Entonces, como yo la voy a integrar parcialmente con respecto a x, en este caso la integración, como la voy a integrar, la y se toma como constante, ¿no? Entonces acá me va a quedar f de x, y igualado a la integral de m de x, y, esto por dx. Más, fíjense bien, al momento de integrar me va a salir la constante de integración, pero esa constante va a depender de y. ¿Por qué? Porque la y la estoy viendo como constante. Ahora bien, esta integral la conozco. ¿Por qué? Porque viene de la ecuación diferencial. Pero esta h de y, esta no sé quién es. Sí, ¿quién es esta? Entonces la idea es pues tratar de encontrarla. Y para encontrarla lo que hacemos es esta relación, le vamos a poner 1 acá. Pues lo que vamos a hacer es derivarla con respecto a y, ¿no? Siempre parcialmente. Ese sería como el segundo paso. Se deriva 1 con respecto a y. Entonces, digamos que eso es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando yo derivo parcialmente con respecto a y, lo que voy a tener es que la derivada parcial de f con respecto a y, fíjense bien, esto va a ser igual a la derivada parcial de f, o de la integral, perdón, con respecto a y, sería de esta integral, ok, de x, más, y entonces aquí me va a quedar una h' de y. Ahora, yo voy a despejar para esta, ¿no? Esta es desconocida ahora mismo, pero esta sí la conozco. Esta es la n y también conozco esta que puedo derivarla parcialmente. Entonces, fíjense bien, cuando despejo lo que me queda es h' de y
igualado a, bueno, esta es la n, entonces le pongo n de x, y menos esta derivada parcial de esta integral, ¿no? Por diferencial de x. Y una vez que ya hago esto, entonces ahora sí tengo que mi h de y, pues en este caso ya puedo encontrarla, sería la siguiente integral. La integral de n de x, y menos la parcial con respecto a y de la integral de m de x, y, esto por diferencial de x, y todo eso pues integrado con respecto a y. Entonces le ponemos su diferencial respectivo. Ahora, quiero que noten una cosa, que cuando yo hago esto, esta de acá, como tiene que ser una función en una variable lo que me dé, esto también tiene que estar en una variable, ¿no? Entonces le voy a poner j de y. Es decir, cuando yo hago esta diferencia, lo que me tiene que dar es una función j de y, porque al momento de integrarla me tiene que dar una función en términos de j. Entonces vamos a poner un ejemplo de cómo aplicar este método. Ahora bien, antes de aplicarlo, cabe mencionar que es como una observación, cabe mencionar de que se puede intercambiar el orden, ¿no? Se puede intercambiar el orden. Es decir, yo puedo hacer ese proceso en el orden de tomar, en vez de X, lo hago con respecto a Y, pero tomo la otra, ¿no? Parcial de F con respecto a Y igual a la N. Y hago lo mismo, integro, me va a quedar una función que dependa de X acá como constante, que la desconozco. Voy a derivar con respecto a X ahora, ¿sí? Y entonces hago mis cuentas y entonces voy a poder encontrar mi solución. Bueno, entonces pongamos un ejemplo sencillo de cómo funciona esto. Entonces, fíjense bien, voy a tomar esta ecuación diferencial. Esta sería 3x cuadrado y más e a la y de diferencial de x más, pongamos acá x al cubo, más x e a la y menos 2y de y esto pues igualémoslo a 0. Entonces me están dando esta ecuación en forma, bueno, es ecuación diferencial en forma diferencial, valga la redundancia, ¿no? Entonces aquí lo primero es identificar quién es mi m. Esta vendría a ser mi función m. Y esta de acá vendría a ser mi función n. Entonces lo que tengo que ver es que sea exacta. Voy a sacar mi parcial m sub y. Y en este caso sería 3x cuadrado más c a la y. Derivé con respecto a y parcialmente. Y ahora voy a ver la n sub x. Bueno, la n sub x sería derivar esto, sería 3x cuadrado con respecto a x, más de esta es, como es x e a la y, sería e a la y. Y de menos 2y pues es 0. Entonces fíjense bien que estas son iguales, ¿sí? Esto implica que my es igual a n sub x. Por tanto, ¿qué puedo decir? Bueno, existe z igual a f de x, y, tal que pues satisface lo que habíamos dicho. La f sub y o la f sub x primero va a ser la m y la f sub y va a ser la n. Esto es lo que me dice. Ahora, yo necesito determinar a esta función f. ¿Cómo lo haré? Bueno, voy a seguir mi procedimiento. Entonces, lo primero es decir que la f sub x es la m. Entonces, si la integro, entonces tengo que la f sub x, puedo usar esta notación, recuerden, sería 3x cuadrado
y más c a la y. Entonces voy a integrar. Esto sería entonces f de x, y. Lo estoy haciendo de forma parcial. Al momento de integrar es con las x, ¿no? Esto es x al cubo. Y más, esto sería xc a la y, más una función o la constante, ¿no? Que dependa de y, o una función solo de y. Esta sería la f. Fíjense bien, esta h, como les digo, es desconocida. Si yo derivo de nuevo con respecto a x, obviamente voy a obtener esta relación. Bueno, y entonces, ahora va el segundo paso. Voy a derivar, esto digamos que es el segundo paso, la derivada de f con respecto a y. Pues vendría a ser, en este caso, x cubo. Más, esto sería xe a la y. Esto más h' de y. Pero entonces fíjense bien, ¿esta quién es? Bueno, la derivada de f con respecto a y, yo ya sé que es la n, ¿no? Es la n. Entonces, bueno, aquí lo tengo, f de sub y es la n. Y entonces esta solo la sustituyo, sería x cubo más x a la y menos 2y igualado a x al cubo más x a la y más h' de y. Y entonces puedo yo cancelar. Puedo yo cancelar. Y lo que me quedaría entonces es h' en y igualado a negativo 2y. Y entonces de aquí me queda que h de y simplemente es menos y cuadrado. Y entonces ya encontré a la h de y. Significa que ya tengo a mi f de x, ¿no? Por lo tanto, ya concluyo. X cubo y más x a la y menos y cuadrado tiene que ser igual a una constante. Le voy a marcar. Es la solución, ¿no? Solución en este caso implícita, ¿no? Vamos a escribirlo bien. Solución implícita. Y entonces ahí estaría. El método es bien sencillo. Se puede hacer el otro orden y les va a dar también. No hay ningún problema. Pero bueno, voy a poner un ejemplo, un segundo ejemplo. Número 2. Imagínense que yo tuviera esta ecuación. Por ejemplo, 2y menos 6x diferencial de x más, imagínense que tenga acá 3x menos 4x cuadrado y a la menos 1. Esto por dy y supongamos que pues esto me da 0. Entonces acá otra vez identifico mi m. La m siempre acompaña al dx. Identifico mi n. La n siempre acompaña al diferencial de y. Bueno, una vez que ya las tengo identificadas, saco la parcial m sub y. Y esto sería un 2. Y saco la parcial n sub de x. Y si usted se fija, pues esto vendría a ser un 3 menos 8x y a la menos 1. Entonces, si se fijan ustedes, aquí tengo un problema porque lo que tengo es que la m sub y es distinta de la n sub de x. Por tanto, la e de o es inexacta, ¿no? O no exacta. Entonces le ponemos aquí inexacta. Ahora bien, bueno, la pregunta es, bueno, si es inexacta, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a poner aquí como que me lo saco de la manga y en realidad así es, me lo saco de la manga. Voy a definir a mu de x, y
igualado a XY cuadrado. Fíjense bien. Y lo voy a multiplicar. Y lo multiplicamos en la EDO. En la EDO. Y entonces, ¿qué me quedaría? Bueno, al multiplicar XY cuadrado por cada término, acá me va a quedar 2 XY cubo. Menos, entonces, aquí sería 6X cuadrado. Y cuadrado. Esto por DX. Y eso a su vez más, fíjense bien. Estoy multiplicando por XY cuadrado ahora acá. Sería 3X cuadrado, Y cuadrado. Y esto menos quedaría un 4X cubo. Entonces Y cuadrado por Y a la menos 1 sería Y esto por DY. Hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Fijarse bien que todo esté bien multiplicado. Y ahora voy a identificar una vez más a mi M, pero como ya usé M arriba, le voy a poner M sombrero, es lo mismo. Y a esta le voy a llamar N sombrero. Y entonces, en este caso, voy a derivar con respecto a Y, esta M sombrero. Y lo que me daría sería 3 por 2, un 6, XY cuadrado, menos, estoy un 12, ¿no? Acá sería 12X cuadrado Y. Estamos bien. Y la N sombreros con respecto a X también la derivo y me va a quedar, bueno, es con respecto a X, 3 por 2 es un 6X, Y cuadrado. Y aquí un menos, ahora es como 4 por 3 es un 12, X cuadrado Y. Y entonces, fíjense bien, la M sombrero sub Y, pues vendría a ser igual a la N sombrero sub X. Y entonces la ecuación es exacta. Eso significa que le podemos aplicar el método, ¿no? Ahora bien, la pregunta es, ¿de dónde me saqué esta? Bueno, es bien difícil encontrar estos factores. Usualmente se les llama factores integrandos también. Hay una manera de un caso particular, eso sí, pero usualmente es complicado. Uno tiene que tener bastante experiencia en las ecuaciones diferenciales o de alguna manera dar alguna forma. Vamos a ver un método o un caso. Fíjense bien, hay un caso especial. Vamos a ponerle aquí caso especial. Caso especial es el siguiente. Siempre tengo la ecuación dada la ecuación m de x, y de x más n de x, y de y igual a 0. Tal que, pues en este caso, m sub y, pues es distinto de n sub x, es decir, no es exacta en principio, pero tengo un factor integrante, se le vamos a poner acá, pero existe. Entonces usted le pone mu de x, y, que solo depende de x. Entonces le ponemos al final mu de x, que la hace exacta, ¿no? Decir que lo que estoy diciendo es que si yo multiplico esta mu en toda la ecuación se va a hacer exacta. Entonces voy a tener mu. Lo voy a poner así en versión compacta. Miren. En versión compacta, este factor la hace exacta. Y entonces otra vez, como ahora ya es exacta, esto se ve como una M sombrero diferencial de X más
esta se ve como una n sombrero diferencial de y. Y esto pues es igualado a 0. Entonces, al haber multiplicado por este factor, mi ecuación se volvió exacta. Esto implica entonces que la m sombrero sub y, pues tendría que ser igual a la n sombrero sub x al volverse exacta. Pero fíjense bien, esto es como hacer la derivada parcial de este producto. Esto tendría que ser igual a la derivada con respecto a x de este producto. Entonces aquí puedo aplicar regla del producto para derivadas parciales que se satisface. Entonces esto sería mu sub y por m más mu por m sub y igualado a, bueno, derivada de esta, mu sub de x por n más mu por n sub de x. Ahora, como esta función solo depende de x, se puede notar lo siguiente y pues en este caso mu sub de x pues simplemente es mu prima porque solo es una variable y mu sub y pues vale 0 porque en este caso no depende de y. Esto implica entonces, al ser esto 0 y despejo para, bueno, acá puedo dejar a mu x en un solo lado, entonces fíjense bien, mu sub x n vendría a ser igual a mu, y entonces se puede ver así, m sub y menos n sub x. Lo que quiero que noten es que puedo mandar a dividir y entonces de alguna manera tengo la derivada de mu entre mu y puedo integrarlo porque eso lo que me daría es pues un logaritmo, ¿no? Entonces tengo esto y entonces puedo venir e integrar, es decir, esto va a ser igual al logaritmo natural de mi mu de x. Y esto sería pues la integral de m sub y menos n sub de x entre n diferencial de x. Y esto hoy sí ya puedo decir quién es mi mu. La mu de x pues vendría a ser simplemente e a la integral de mu sub y menos n sub de x, esto entre n de x. Ahora, esto sí, solo sí, esto pues es una función que depende solo de x, ¿no? Porque esto solo depende de x y entonces estas diferencias entre n solo debe depender de x. Y entonces ya tendría mi factor, digamos, que me hace exacta la ecuación. Existe la otra variante que, bueno, aquí está otra variante, ¿no? Que es suponer que el mu de x, y, pues vale mu sub y. Y en este caso, entonces, es algo similar. Se puede comprobar que la mu sub y va a ser e a la integral de n sub de x menos m sub y sobre m, esto por dy. Yo les invito a que prueben, ¿no? Hacer esta deducción. Es similar, ¿no? Es igual a esta y van a ver que puede. Entonces, este es un caso especial donde el factor integrando solo depende de una de las dos variables, o de x o de y entonces lo puedo encontrar y multiplicar. Ahora, aún así no se parece a este ejemplo, porque este es un factor integrando que depende de dos variables. Sí, como les digo, es difícil, pero tenemos este caso especial. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que se tengan esta ecuación, que tengan yx más y cuadrado más y por dx más, esto sería x más 2y por dy, y esto a su vez pues lo igualo a 0. Entonces tengo esta. Esta, si usted identifica la m sub y,
Ya de un solo, ya estamos acostumbrados, sería la x más 2y más 1. Y si identifica la n sub x, bueno, solo vendría a ser derivada de este 1 y ya. Entonces aquí usted ya se fijó que m sub y pues es distinta de n sub x. Es decir, la ecuación es no exacta o es inexacta. Y entonces lo que voy a ver es mi diferencia. Yo siempre pruebo con esta primer diferencia. Me fijo si esta es una función de x. Si no me funciona, pues hago la otra diferencia. Entonces esto sería como lo primero, ¿no? Me fijo en esta diferencia, m sub y menos n sub x. Esto entre n. Esto me tiene que dar, bueno, esto es x más 2y más 1 menos 1. Eso entre x más 2y. Ah, ok, entonces cancelo esto, x más 2y entre x más 2y, esto me dio un 1. Es decir, esta es una función que solo depende de x. Sí, esa diferencia tiene que darme una función que solo dependa de x, solo que en este caso es una constante, ¿no? Obviamente. Y entonces ya puedo encontrar mi mu de x, que es la integral de eso, e a la integral de eso, que sería e a la integral de 1 por dx. Y esto pues vendría a ser e a la x. Y entonces ya ese es el factor y transformo mi ecuación. Multiplico este e a la x acá y lo que me va a quedar es y x e a la x más y cuadrado e a la x más y e a la x. Esto por dx más, entonces aquí me queda x e a la x más 2y e a la x de y igualado a 0. Entonces aquí ya tengo identificado, bueno, este y, ¿verdad? Tengo identificado lo que es mi m sombrero y aquí tengo identificado lo que es mi n sombrero. Ahora tengo que ver si es exacta, en realidad veo si es exacta, m sombrero sub y va a ser x a la x más 2y e a la x más, bueno, esto es e a la x. Y el n sombrero de x sería, bueno, este es un producto, derivada de la primera es 1 por e a la x más derivada de la segunda, que sea la x por x, entonces sería x a la x, más derivada de a la x a la x, entonces 2y a la x. Que si se fijan son iguales, solo que estas están como en otro orden, ¿no? Este término me aparece acá, este me aparece acá y este me aparece acá. Entonces ya es exacta. Y por ende ya le puedo aplicar el método. No las resuelvo porque digamos que el método es sencillo. Y entonces, pues, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Una vez que ya tengo esto. Solo resolví una ecuación, pude haber resuelto otras, pero el video se me iba a volver un poco más largo, ¿no? Y la idea es, pues, que sea breve la explicación y que ustedes la entiendan. Son varias variantes.